Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Hermanos, en esta oportunidad vamos a iniciar hoy día una serie, tal vez nos tome unos 4 domingos, que es acerca de la seguridad de la salvación. Yo creo que este es un tema bastante importante, hermanos, porque yo pienso que la Escritura siempre nos llama a que busquemos la seguridad de la salvación. Creo que nunca he predicado yo acerca de esta doctrina. Yo, por la misericordia del Señor, sí he podido escuchar de mis pastores este tema que es importante. Es importante para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a ver por qué le digo para todos y cada uno de nosotros. Entonces yo quiero pedirles, hermanos, que por favor abramos la Escritura en el Salmo 35 y vayamos al versículo 3. Salmo 35, versículo 3. Y vamos a leer la parte segunda de este versículo. La parte segunda de este versículo. La última parte. Y la última parte de este versículo, en este Salmo 35, versículo 3, dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y como les decía, yo quiero que comencemos una corta serie acerca de esta doctrina, la doctrina de la seguridad de la salvación. Y la pregunta que debe ser respondida es la siguiente: ¿es posible saber si soy salvo? Y miren que desde el inicio, porque en realidad cuando comenzaba yo a preparar todas las notas para predicar este tema, que es un poquito amplio, pero muy productivo para nuestras almas, llegaban pues a mi corazón, hermanos, una tormenta de pasajes bíblicos, una tormenta de lo que yo recordaba de las predicaciones de mis pastores, una tormenta de los libros que yo había leído acerca de este tema también. Y vino no sé si ustedes han escuchado, hermanos, acerca del Valle de la Visión. ¿Alguna vez han escuchado el Valle de la Visión? El Valle de la Visión es un libro que recopila las oraciones de los puritanos. Son oraciones bastante cortas, son oraciones de una página y que, las pueden conseguir en parte en la red social, en la internet. Pueden conseguirlo también en inglés, sí está más completo. Hay una página, Estandarte de la Verdad, en inglés, que ellos lo tienen completo. O pueden comprarlo también. Pero es un libro, hermano, que nos lleva a nosotros verdaderamente a buscar conocer más a Dios. A buscar a conocernos más cada uno de nosotros. Y yo pues quería compartir desde el inicio una porción que he tomado de una de esas oraciones puritanas. Y yo quisiera que prestemos atención cómo es que es la primera parte. ¿Cómo habla la primera parte? ¿Cuáles son las conclusiones si nosotros escuchásemos una oración como esta? ¿Y cómo es la segunda parte? Y comienzo esta transcripción que yo hice del inglés al español. Es una transcripción libre. Y dice de esta forma: bajo la convicción de tu espíritu, aprendo que cuanto más hago, peor soy. Cuanto más sé, menos sé. Cuanto más santidad tengo, más pecador soy. Cuanto más amo, más hay para amar. Oh hombre miserable que soy, oh Señor, tengo un corazón sin domar y no puedo estar delante de ti. Soy como un pájaro antes que un hombre. Qué poco amo tu verdad y tus caminos. Descuido la oración pensando que he orado lo suficiente y con solemnidad. Descuido la oración porque sé que has salvado mi alma. Ahora escucha esta segunda parte que le sigue. De todos los hipócritas, concédeme que no sea yo un hipócrita evangélico,
que peca con mayor seguridad porque la gracia abunda, quien le dice a sus lujurias y pasiones que la sangre de Cristo los limpia, quien razona que Dios no puede arrojarlo al infierno porque Él es salvo, quien ama la predicación evangélica, ama las iglesias, ama a los cristianos, pero vive impíamente. Fin de la cita. Si solamente leemos, hermanos, la primera parte de esta oración puritana, de las paradojas de la vida cristiana, podríamos quizás pensar que quien escribe es uno que no ha sido salvado por el Señor. El puritano dice: cuanto más santidad tengo, más pecador soy. Cuanto más santidad tengo, más pecador soy. Hoy día vemos que aquellos que no presentan ninguna santidad en su vida son los que no se sienten pecadores. Sigue diciendo el puritano: descuido la oración pensando que he orado lo suficiente y con solemnidad. Hermanos, estas palabras son espinas para muchos que oran un par de minutos al día y se creen salvos. Thomas Adams fue un puritano que escribió acerca de la seguridad de la salvación en su sermón titulado La certeza de la salvación. Nos habla sobre una certeza verdadera, las características de la verdadera certeza, pero además nos habla también de una seguridad falsa de salvación. El puritano desarrolla muy bien su sermón, hermanos, del cual tomaremos algunos apuntes que nos ayudarán en esta doctrina tan importante. ¿Lo puede mover? La pregunta es posible saber si somos salvos? Esa es nuestra pregunta. La Escritura nos dice que sí es posible, no solamente por el versículo que hemos leído nosotros al inicio, sino por estos versículos que he traído para ustedes también, hermanos. Por eso yo les decía de que yo tenía una lluvia de pasajes de la Escritura y voy a compartirles 3. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos. Mire cómo dice acá, que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Habla de Cristo en el creyente. Ahora mire cómo dice Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es el mismo autor humano de la Escritura. Sabemos que es el Espíritu Santo quien ha conducido la pluma de Pablo para escribir estos 2 últimos versículos que yo les comparto. En 2 de Corintios 13:5 habla de Cristo en el creyente, y en Romanos 8:1 habla del creyente en Cristo. Es una relación íntima. Cristo en el creyente y el creyente en Cristo. Y finalmente hay un texto ya conocido por todos nosotros. 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, ¿quién dice estas palabras? En el Salmo que hemos leído, el Salmo 35:3. ¿Quién dice: di a mi alma, yo soy tu salvación? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice David el creyente o lo dice David el incrédulo? ¿Quién lo dice? Es importante, hermanos, que nosotros respondamos esta pregunta. Porque nosotros leemos acá una necesidad expresada por el salmista de
recibir de Dios una revelación que le asegure que Dios es su Salvador, su salvación. Pero ¿en qué estado espiritual es que David está pidiéndole esto a Dios? ¿En un estado de incredulidad o en un estado de credulidad? ¿Lo pide como impío o lo pide como creyente? Hermanos, lo dice David, el creyente. Lo dice David, el redimido. Y esto nos enseña que una certeza fuerte de salvación, puede tener también espacios débiles. De allí que ese puritano sigue orando diciendo: oh Señor, tengo un corazón sin domar y no puedo estar delante de ti. Soy como un pájaro antes que un hombre, qué poco amo tu verdad y tu camino. Hermano, ¿usted tiene idea de quién es el que escribe esto? Lo escribe un hombre del cual nosotros anhelaríamos tener ese nivel de santidad. Bueno, hablo por mí. ¿Cómo me gustaría a mí tener ese nivel de santidad de este hombre que escribe esto? ¿Cómo me gustaría a mí tener los tiempos de oración que este hombre tiene? ¿Cómo me gustaría a mí tener esa dedicación, esa consagración a Dios que este hombre tiene? Cuando usted lee su biografía se queda impactado del hombre que está escribiendo esto. Y él dice: qué poco amo tu verdad y tus caminos. ¿Lo dice como creyente o lo dice como incrédulo? Era creyente. Sin embargo, él dice: qué poco amo tus caminos. Yo quiero obedecer más, pero no lo estoy haciendo. Yo quiero ser perfecto, pero no lo soy. Hermanos, aún la certeza más fuerte que puede tener un hombre acerca de su salvación tiene espacios débiles. ¿Cuántas veces quizá nosotros también nos hemos preguntado a nosotros mismos o hemos cuestionado nosotros mismos nuestra propia salvación cuando descubrimos que hay algún pecado en nuestra vida? Y vemos el pecado y decimos: Señor, ¿será que soy salvo? ¿Cómo es que pude pensar de esta manera? ¿Cómo es que pude hablar de esta forma? ¿Cómo es que pude actuar así? Señor, ¿eres tú mi Salvador? Señor, di a mi alma: yo soy tu salvación. Vienen momentos de duda, aun cuando nosotros vemos que tenemos una certeza de que el Señor nos ha salvado. Hay espacios débiles en nosotros. ¿Cuántas veces quizás hemos orado también con estas mismas palabras con las que ora este puritano? Queremos ser más santos, queremos ser más obedientes, y encontramos ¿qué cosa? Encontramos el obstáculo de los rastros de pecado que han quedado en nuestro interior y que nos impiden niveles de espiritualidad mucho más altos que nosotros deseamos para el Señor. Y eso nos lleva pues a una batalla diaria contra los deseos que se oponen a los deseos del Espíritu y nos conducen al punto de clamar en desesperación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Son palabras que ya las hemos escuchado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque esto es un obstáculo para mi perfección. Yo anhelo ser santo, pero este cuerpo de muerte es un obstáculo. ¿Quién me lo puede quitar? Él sabe que ningún hombre. ¿Quién dijo esto? Sabe que ningún hombre. Solamente el Señor puede hacerlo. Solamente es el Señor, por medio de la guianza de su Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo, es el que nos conduce a niveles de santidad más altos. Pero siempre encontramos el estorbo del pecado. Hermanos, cuando uno vive cerca de la luz, las pequeñas manchas son más evidentes. Y usted lo puede probar en su casa. Tal vez ya cuando es de noche, se puede poner una camisa blanca, una blusa blanca, una prenda blanca. Y mientras usted esté en la penumbra, no va a tener la certeza de si es que esa prenda está completamente blanca. Usted tiene que acercarse a la luz. A la luz. Y es la luz quien va a reflejarle
el tamaño de la mancha que está allí. Puede ser una mancha pequeñísima la que la luz le va a hacer ver a sus propios ojos. Y esto, hermanos, yo lo estoy hablando en un sentido espiritual. Cuanto más cerca estamos del Señor, cuando nuestra comunión con Él es más cercana, estamos viviendo más cerca de la luz y podemos ver más claramente nuestros pecados, aún hasta los más pequeñitos. Pero cuando se vive en las tinieblas, las manchas del pecado pasan desapercibidas para esa persona. Pero el que vive en la luz aún puede ver las manchas de aquellos que están en las penumbras y no lo pueden ver. Hermanos, vivir cerca de la luz o vivir en la luz misma es una obra de gracia. Es una obra de gracia de la salvación. Vivir cerca de la luz nos hace ver el pecado más pequeño con dolor y con espanto. ¿Qué hace esto aquí? Vivir cerca de la luz nos hace ver que no tenemos toda la gracia que deseamos. Toda la gracia. Esa es la situación de David. David quería más gracia, más gracia, más gracia, crecer más. Pero no podía. Por el obstáculo de los rastros de pecado que quedan en el corazón de un creyente. Y como él no podía y veía ese obstáculo, él recurre a su Creador, recurre a su Salvador y le dice: Señor, dile a mi alma, yo soy tu salvación. Dile a mi alma, necesito que mi alma escuche esas palabras en este momento en el que yo me encuentro. Di que tú eres mi salvación. Como vemos, pues, hermanos, hay creyentes genuinos que carecen de una certeza de salvación. Y esto no es nuevo, hermanos. Ya hemos conversado nosotros acerca de John Bunyan. Él tiene una obra que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, donde él nos cuenta cómo fue, hermanos, su lucha por una certeza de la seguridad, aun cuando él ya había sido salvado. Y aunque usted no lo crea, hay un puritano, el príncipe de los puritanos. ¿Cómo se llama el príncipe de los puritanos? John Owen. John Owen también tenía problemas para encontrar la certeza de su salvación en un tiempo de su vida, aunque él era ya salvado. Hay creyentes genuinos que carecen de una seguridad de salvación. Pero por otro lado, hermanos, también vemos a incrédulos que están seguros que son salvos. Y es algo que nos espanta a los que procuramos vivir cerca de la luz. ¿Cómo puede ser de que algunos cuyas obras representan las obras de las tinieblas pueden tener tanta seguridad que van a ir al cielo, cuando yo, que veo en mi vida unos pecados más pequeños que los de ellos, a veces entro en duda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible que pueda haber una seguridad falsa de la salvación de ese tamaño? Thomas Adams tiene el siguiente comentario y yo se los voy a compartir. Él dice en su libro: el hipócrita indulgente asume su propia presunción de esta seguridad. Él dice: él vive según la carne, pero se jacta del espíritu. Él vive según la carne, pero se jacta del espíritu. Esta falsa opinión surge en parte de su propia presunción, en parte del engaño de Satanás. Les llama hipócritas este puritano. Vive según la carne, pero se jacta del espíritu. ¿Pero qué dicen las escrituras de aquellos que andan según la carne? O no sabemos si andamos según la carne. ¿Puede haber alguien que tenga relación con la escritura y no sepa si está andando en la carne o en el espíritu? ¿Puede ser eso posible, hermano? Que después de leer la Biblia, una lectura natural de la Biblia, del Nuevo Testamento, de las epístolas paulinas, puede ser que alguien lea esto y no sepa si está andando en la carne o andando en el espíritu. Pues yo no creo. A no ser que se autoengañe. A no ser que cuando esté pasando por esos pasajes de la escritura, diga: esto yo no quiero leer, y lo pasa. O arranque la hoja.
para tener su propia paz mentirosa dentro de su alma. Pero mire qué es lo que dice la Escritura de aquellos que andan en la carne. Romanos 8, versículos 8 y 9. Dice, y los que viven según la carne no podrán agradar a Dios. Los que viven según la carne no podrán agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, el que anda en la carne no tiene el Espíritu de Cristo. El que anda en la carne no es de Cristo, es lo que te dice este pasaje. El que anda en el Espíritu es de Cristo. No podemos nosotros discernir si andamos en el Espíritu o si andamos en la carne. ¿Acaso es la Biblia tan ambigua en esa parte? ¿O es que la Biblia nos dice esto, pero no nos da las señales de andar en la carne? Pues no, hermanos, la Biblia da esa amenaza, pero también te demuestra cómo es andar en la carne. ¿Y qué dice de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo? Ahí mismo en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia dice cómo es que anda uno en el Espíritu, o no dice. O ha dejado un espacio ahí en blanco. O lo ha dejado a que cada uno se forme su propio concepto de qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Hermanos, no. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Y qué dicen las Escrituras de aquellos que andan en la carne y se creen salvos? ¿Qué dice la Biblia de los que andan en la carne y se creen salvos? Proverbios 30:12. Proverbio 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Solamente Cristo limpia de toda la inmundicia. Sin embargo, hay algunos que están separados del Señor y se tienen por limpios. Ellos se han engañado a sí mismos. Mire, ellos son mentirosos, son calumniadores, andan en disipaciones, son fornicarios, hablan palabras sucias, aborrecen los mandamientos de Dios, practican piratería, venden contrabando, andan en mundanalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de estos frutos en su vida, ellos dicen que son del Espíritu. Ellos dicen que son del Espíritu. Pero hay que preguntar, ¿de qué espíritu? ¿De qué espíritu es aquel que anda así? ¿O peca de esta manera? ¿De qué espíritu es esa persona? ¿Es del Espíritu Santo? ¿Alguien del Espíritu Santo puede andar así? ¿Alguien que está en Cristo y Cristo en él puede cometer estos pecados? ¿Usted qué piensa, hermanos? Yo sé que usted sabe que eso no es posible. No es posible. Por eso bien dice el puritano, y cito, ellos piensan, los que viven así, los que viven en la carne pero se jactan en el Espíritu, ellos piensan que es suficiente tener los ojos fijos en el cielo, aunque sus manos codiciosas estén ocupadas en la tierra y sus mentes astutas en las profundidades del infierno. Hermanos, ese es parte del autoengaño de alguien que vive según la carne, pero cree que está en el Espíritu. Pero también vemos que Satanás hace su trabajo. Satanás hace su trabajo en traer una convicción de seguridad falsa en aquellos que han hecho una profesión de fe, pero no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Números capítulo 16, versículo 3, la palabra del Señor dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Mire cómo dice, porque toda la congregación
todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Usted se da cuenta, usted imagínese, hermanos, ese pueblo que había salido de Egipto, está en el desierto. Es un pueblo que murmuraba contra Moisés, era un pueblo que murmuraba contra Dios, era un pueblo que, como dicen las escrituras, más adelante se le enviaban profetas y los apedreaban. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de Dios, se hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarle. A ese pueblo idólatra, a ese pueblo que no era fiel al Señor, le están diciendo, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Hermanos, Satanás es tremendo, ¿verdad? Todos ellos eran santos. ¿Usted cree que leyendo la escritura del Antiguo Testamento puede decir, esos son santos? No, hermanos, ellos no entraron a la tierra prometida, ellos murieron en el desierto por ser infieles a Dios. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que ellos eran santos? Sin embargo, este es el mismo discurso que sale de muchos púlpitos. Todos los que han hecho su oración son santos. Todos los que han llegado a tener un desarrollo doctrinal, teológico, son santos. Todos los que creen en las doctrinas de la gracia son santos. Todos los que van a una iglesia reformada son santos. Y como todos ya son suficientemente santos, los mensajes ya no deben confrontar la vida de ninguno. Ya no prediques obediencia, son santos. Ya no les prediques sujeción al Señor, sometimiento a Dios, son santos. El cielo ya es de ellos, aunque algunos vivan en la carne. No es eso lo que se predica, hermanos, en nuestros días. No es eso lo que escuchamos a veces. No, ellos están camino al cielo, aunque son amigos del mundo, ellos están en el camino angosto. Pero el discurso de Satanás a través de sus ángeles de luz siempre ha sido el mismo, siempre. Hemos leído esto en Números, lo que le pasó a ese pueblo en el desierto. Pero en los tiempos de Jeremías también encontramos nosotros esta advertencia. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En los púlpitos no escuchamos eso. Paz, ya todos son salvos, todos son santos, paz, paz. Pero Dios dice, no hay paz. No hay paz, la herida no está curada. La herida está abierta. Por eso es que los puritanos decían de que habían muchos, que son los que van al infierno con las aguas del bautismo en sus rostros y la seguridad de su salvación en sus labios. Jonathan Edwards, hablando de las emociones que acompañan a un versículo bíblico, describe, claro, porque a veces decimos, no, es que este versículo me ha impactado, este versículo me lo he aprendido, esta porción de la escritura me ha movido el corazón. Jonathan Edwards escribe, ¿cómo sabemos que no es Satanás el que está introduciendo estos versículos bíblicos en nuestras mentes? Satanás utilizó la Biblia cuando intentó tentar y engañar a Jesús mismo. Mateo capítulo 4, versículo 6. Si Dios permitió que Satanás tentara a Jesús a través de versículos bíblicos, ¿por qué no podrá introducir versículos bíblicos en nuestras mentes para engañarnos a nosotros? El diablo es feliz produciendo en los no creyentes esperanzas y gozos falsos. Él quiere persuadirlos de que son cristianos antes que se hayan arrepentido de verdad. ¿Por qué no ha de aprovechar versículos bíblicos mal usados para producir esta falsa seguridad? Después de todo,
los maestros falsos pervierten de esta manera las escrituras, engañando así a la gente. Fin de la cita. Esto lo escribe Edwards en el siglo XVIII, en un tiempo donde había un avivamiento, y él escribe los afectos religiosos. Pero nuestro versículo dice: di a mi alma, di a mi alma. Nuestro Salmo 35. Lo cual es lo mismo que decir: di a mi espíritu, dile a mi espíritu. Entonces, para tener la seguridad de la salvación, el Espíritu Santo debe decirle a nuestros espíritus que somos salvos. Y ese pasaje ya lo conocemos. Está en Romanos capítulo 8, versículo 16. La palabra del Señor dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es hablar, testificar. Aquí la primera opción que nosotros tenemos en la lectura de este texto es esa. Es decir, que el Espíritu Santo le diga a nuestro espíritu, a cada uno de nosotros, que somos salvos. Pero la pregunta es: ¿cómo es que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra de esa manera? Y es evidente, hermanos, que nosotros no vamos a esperar una voz que nos susurre aquí al oído y nos diga: eres salvo, yo te he salvado. Eso no lo vamos a esperar. Y menos vamos a decir que en visiones o en sueños escucharemos esas palabras. Un creyente no puede basarse en eso. Un creyente no puede decir: soñé ayer y en mi sueño el Espíritu Santo me dijo que yo era salvo. ¿Ustedes creen que ese es el obrar del Espíritu Santo? Quizás esa palabra que nosotros leemos en nuestro texto, testimonio, da testimonio, es la clave para que nosotros podamos interpretar este texto a la luz de toda la escritura del Nuevo Testamento. Cuando el canon ya cerró, cuando Dios dejó de hablar por medio de los apóstoles, porque ya teníamos la palabra profética más segura en nuestras manos. La palabra testimonio o testigo que encontramos en Romanos 8:16 se usa a menudo en el Nuevo Testamento no solo para enseñar que una declaración es verdadera, sino que es algo que es demostrable como verdadero. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes donde no se habla del testimonio como una declaración verbal. Hebreos 2:4. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios, mire cómo dice la palabra testificando. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo es que testifica Dios aquí? Con señales y prodigios y milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Esa es una manera como Dios también da testimonio, por medio de señales, milagros, prodigios. Otro pasaje en primera de Juan 5:8, es un pasaje que también hemos leído. Dice: y tres son los que dan ¿qué? Testimonio. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Acaso la sangre está hablando? ¿Acaso el agua habla? ¿O es un medio como es que Dios da testimonio? Por eso, hermanos, para explicar el versículo de Romanos 8:16, debemos hacer la lectura desde los dos versículos precedentes. Es decir, tendríamos que leer Romanos 8:14 al 16, para entender qué es lo que la Escritura nos quiere enseñar cuando dice que es el Espíritu que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque eso es importante saberlo, hermanos, para cada uno de nosotros. Romanos 8:14 en adelante dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que este pasaje nos quiere decir cuando dice que el testimonio del Espíritu o que el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus, no va separado de los actos que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Por eso es que comienza diciendo, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y luego dice, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Y se demuestra, hermanos, no por un testimonio verbal del Espíritu, sino por las obras que el Espíritu Santo hace en el redimido. ¿Cuáles obras? ¿De cuáles obras estamos hablando? Hablamos de santificación. Hablamos de la capacidad espiritual, del conocimiento espiritual de las Escrituras. Yo hablo de conocimiento espiritual, no conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual lo tiene Satanás. Conocimiento espiritual lo tiene el creyente. Otra evidencia es el amor que va derramando en nuestros corazones, amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra evidencia de que somos guiados por el Espíritu Santo es la batalla que se libra contra los deseos carnales. Gálatas 5. Una batalla, una guerra contra las tentaciones de este mundo, contra las tentaciones del diablo, contra las concupiscencias de la carne. Batalla, guerra. Cuando éramos incrédulos no hacíamos guerra, nos dejábamos llevar por esos impulsos pecaminosos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay una contienda allí. Y dice Gálatas, para no dejarnos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Otra evidencia es caminar por la vereda de la justicia, la verdad, la rectitud, la integridad. Esas son evidencias que el Espíritu Santo está obrando. No es que uno no esté pecando, sino que uno está peleando contra el pecado. Y evidentemente hay un mejoramiento en la vida del creyente. La santificación no es una línea recta, hermanos. La santificación no es que el Señor me salvó hace 10 años y yo sigo siendo el mismo. No, una línea recta. Cuando usted ve una línea recta en un aparato médico cerca de un hombre, ¿qué significa? Está muerto. La santificación es progresiva, pero siempre va hacia arriba. De tal manera que el día de hoy no somos iguales a como fuimos cuando el Señor nos salvó hace 4 años, 5 años, o hace 1 año, o hace 10 años. Somos diferentes, nos vamos pareciendo más a Cristo, porque esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y estas obras y muchas otras más son el testimonio del Espíritu que le da a nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Por qué soy salvado? Porque estoy santificándome. Porque amo más a Dios que al mundo. Porque camino en integridad. Porque soy separado del mundo. Porque voy creciendo a la imagen de Cristo. No por mí, sino por la obra del Espíritu. Ese es el testimonio. Es un testimonio que usted lo puede ver en la vida de alguien. En la vida de alguien. Por eso es que hay un contraste, hermanos. Hay un contraste con lo que dijimos anteriormente sobre aquellos que se han engañado a sí mismos acerca de la seguridad de la salvación. Hay un contraste. ¿Cómo puede decir alguien que tiene 5 años de creyente y continúa en mentiras, en calumnias? ¿Cómo puede decir alguien que yo tengo 10 años como creyente y anda en disipaciones? ¿Cómo? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué se hace diferente en su vida nueva entre comillas, a su vida anterior? En nada, pero ahora la diferencia es que solamente tiene una Biblia debajo de la axila, nada más, y va a una iglesia. Pero después sigue el mismo patrón de vida, siguen los mismos sentimientos, siguen las mismas inclinaciones como cuando vivía sin Cristo, según él. ¿Qué diferencia con los que son pues mentirosos,
Andan en disipaciones, como yo les decía. Por eso es que nuestras obras determinan de qué espíritu somos cada uno. De qué espíritu somos cada uno, no nuestras bocas. Son nuestras obras, nuestros hábitos, nuestras vidas. Con la boca podemos decir muchas cosas, pero son nuestras vidas, el fruto de nuestras vidas, el que va a decir de qué espíritu somos. Si somos del Espíritu de Dios, entonces seremos guiados por el Espíritu de Dios. Si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, seremos guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es la evidencia que somos salvados. Nuestro versículo dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Y hermanos, hay una gran diferencia cuando Dios habla a los oídos y cuando Dios habla al alma. Acá no le está diciendo, habla a mi oído, habla a mi alma, habla a mi espíritu, dile a mi espíritu, a mi alma, que tú eres mi salvación. Por eso es que debemos decir de que el incrédulo escucha cuando se habla de las misericordias de Dios, pero el Señor no le habla a su alma. ¿Usted ha notado eso? Cuando el incrédulo escucha la predicación, pero no le habla a su alma el Señor. No es lo mismo escuchar con el oído que escuchar con el corazón. Por eso dice la Escritura en Lucas 8:15, hablando de la parábola del sembrador, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por eso es que escuchamos nosotros en Hechos 16, cuando a Lidia el Señor le abre su corazón para que esté atenta a la palabra de Dios, para que ese corazón reciba la palabra, esa palabra que da fruto 30, 60 y 100%. Hay una diferencia cuando uno escucha la palabra con este oído carnal a cuando uno la escucha con el corazón, con el espíritu, con el alma. Y yo, hermanos, a veces me ponía a pensar hasta en el Salmo 42, ahora que estamos nosotros hablando de esa manera. Mire cómo dice el Salmo 42, solamente versículos 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué cosa? ¿Mi boca? ¿Mi boca es la que clama? No, el alma mía. Mi alma es la que clama. Dice: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, el cristianismo envuelve el alma, no solamente el oído. Envuelve el corazón, no solamente la inteligencia cerebral. El cristianismo son sentimientos, sentimientos de amor hacia Dios, sentimientos de temor hacia Dios, sentimientos de respeto a Cristo. Eso es lo que envuelve la salvación. Di al alma: yo soy tu salvación, dice. Y el pedido que leemos en este Salmo 35 es que el Señor le diga al rey David: yo soy tu salvación. El creyente David quiere escuchar que Dios le diga a su alma, para que su alma se regocije. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la Escritura? Que el alma se regocija. ¿Cómo es el regocijar del alma? Pues cuando escuchamos que Dios es nuestro Padre, cuando escuchamos que Cristo es nuestro Salvador, cuando escuchamos o vemos las obras del Espíritu Santo en nuestro espíritu y observamos cómo es que Él nos conduce por la vida, nuestra alma se regocija, se llena de alegría. Los comentarios del puritano son bastante reflexivos cuando habla la diferencia, ¿no? Él dice: un hombre puede ser bendecido por Dios, aunque su camino en la vida es uno que conduce a la muerte. El Señor le dijo a Esaú: te daré un señorío. El Señor le dijo a Saúl: te daré un reino. El Señor le dijo a Judas Iscariote: te daré un apostolado. Pero a David y a todos los santos el Señor les dice: yo soy tu salvación, yo soy tu Salvador. Hermanos,
Tristemente vemos que en nuestros días muchos confunden la paciencia de Dios hacia los pecados que se cometen con la aprobación divina por esas obras de iniquidad. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, yo pequé aquí, soy consciente de que la Biblia dice que lo que yo he hecho es pecado. He pecado, pero no me pasa nada. No me pasa nada, he pecado, no me pasa nada. Sigo con mi trabajo, sigo teniendo buena salud, mi familia tiene techo, no pasa nada. Como no pasa nada, no confieso, no me arrepiento, no restituyo, no hay sentencia. Pero hermanos, la paciencia de Dios se convierte en una seguridad falsa para ellos. Porque Dios aborrece el pecado. El pecado es pecaminoso. El alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros, y hay que decirlo, hermanos, vivimos en medio de un falso avivamiento reformado. Existe una expansión grande de las doctrinas de la gracia. Hay muchos que dicen defender la sana doctrina, pero creen y practican las mismas cosas carnales de sus oponentes. Tenemos una corriente en crecimiento que dice que tienen el verdadero evangelio. Tienen el verdadero evangelio. Y eso es algo que a mí me asombra, hermanos. Porque dicen, tenemos el verdadero evangelio y vamos creciendo y se va expandiendo la reforma y se va expandiendo y va creciendo. Sin embargo, la Escritura dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es una contradicción. ¿Hallará fe en la tierra? No está diciendo si va a hallar conocimiento. Hallará que las doctrinas de la gracia han sido repartidas por todos los países o por las iglesias de todos los países. No. Hallará fe en la tierra. No dice si van a encontrar grandes teólogos, grandes hombres que saben las teologías reformadas y las teologías bíblicas. El Señor está preguntando, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es una contradicción, hermanos, este falso avivamiento. Avivamiento intelectual desprovisto de piedad de vida y de santidad. John Bunyan escribió en su biografía. Yo les había hablado de John Bunyan, y ahí yo tengo ese libro, hermanos, y con mucho gusto lo voy a compartir también en nuestro grupo para que puedan leerlo. Cómo es que eran las luchas de él por tener la seguridad de su salvación. Él dice en su biografía, lo que más me asustó fue haber visto a unas pocas personas que buscaban alivio de su aflicción en lugar del perdón de sus pecados. Mire, hay algunos que buscan alivio de sus aflicciones en lugar de que estén buscando el perdón de sus pecados. A pesar de que ellos estaban llorando y orando cuando fueron golpeados por su conciencia. Tampoco les importaba cómo podían deshacerse de su deuda, siempre y cuando se la quitaran de la cabeza. Siendo que ellos habían sido hechos libres, entre comillas, de manera errada, ellos no participaron en la santificación, sino que se endurecieron y cegaron aún más, llegando a ser ellos peor que nunca. Esto me asustó y oré a Dios para que no me pasara lo mismo. Hermanos, lo que nos enseña esta experiencia que se repite hasta nuestros días, es que hay algunos que pueden llevar a que una persona experimente algún tipo de conversión, pero sin recibir nada de la vida que es en Cristo. Una conversión sin Cristo. Una conversión sin arrepentimiento. Una conversión sin crecimiento en santidad. Es como alguien que nace muerto. Nace y muere. No crece, no respira, no tiene señales de vida. Y para terminar, hermanos, ya que estamos viendo de que aún los santos más fuertes, los santos de quienes nosotros hasta ahora aprendemos, tenían aún debilidades en cuanto a la seguridad de su salvación, y que nosotros también a veces la experimentamos, hermanos. Para terminar, yo quisiera hacer una pregunta para nuestra reflexión. Hace poco yo les había
compartido a ustedes esa obra de John Bunyan, de este hombre que tuvo por mucho tiempo muchas dificultades, muchas luchas para encontrar la seguridad de su salvación. Él era salvo, pero no tenía la seguridad de su salvación. Él era un hombre salvo. John Owen, el príncipe de los predicadores, era un hombre salvo, pero no tenía la seguridad. Él estaba luchando. Él quería que Dios le hable a su alma: dime que tú eres mi Salvador. Ellos tenían muchas luchas cuando veían apenas los remanentes de pecado en su vida. Ellos se espantaban, se horrorizaban y tenían dudas acerca de su propia salvación. Y seguramente que nosotros, que quizás no hemos llegado a esos niveles que ellos han llegado, porque hay que reconocerlo, hermanos, nosotros también la tenemos, también la hemos tenido, también nos hemos preguntado: Señor, ¿seré salvo? Pero bueno, de John Bunyan, hace poco habíamos hablado del progreso del peregrino. Y creo que estamos leyendo algunos el progreso del peregrino. Y si no estamos leyendo el progreso del peregrino, yo sé que han visto la película algunos, aunque no han leído la obra. Pero de alguna manera o de otra, todos sabemos de esa obra, de quién se trata, qué cosa es lo que sucede. Ahora yo quiero hacer una pregunta sobre esa reflexión. ¿Cuándo fue salvo el peregrino de la obra de John Bunyan? Cuando él abandona la ciudad de destrucción, cuando abandona esa ciudad de destrucción y abandona también a sus habitantes, abandona sus costumbres, abandona hasta su familia, ¿fue allí cuando él fue salvo? ¿O fue salvo cuando él llega a la cruz? Bueno, eso lo vamos a responder dentro de un momento, hermanos. Pero yo tengo una opinión diferente a lo que ustedes han dicho. Y yo más bien creo que Bunyan era ese peregrino que aún cargaba sus pecados encima, tenía toda esa carga. Hermano, ¿sabe quién más dudaba de su salvación? John Newton, el que escribió ese himno Sublime Gracia. Él también dudaba. Por eso es que él compone ese himno. Él dudaba porque hasta soñaba con los miles de negros que él tuvo que matar cuando era traficante de esclavos. Y él dudaba también de su salvación. Pero vamos a quedarnos, hermanos, con esa pregunta acerca del peregrino. Y que el Señor pues nos ayude a nosotros. Vamos a leer nuestro versículo. Salmo 35:3 dice: di a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Vamos a orar.